Sí, ahí tengo. Ah, ok, bueno. Bueno, al parecer ya estamos entrando a la programación en vivo, nada más vamos a esperar que se vayan integrando personas, y en lo que se van integrando personas, pues mientras les presento a la persona que el día de hoy tenemos, una invitada muy especial, como todas las personas que nos acompañan, y pues una especialista en este tema del día de hoy, que vamos a hablar acerca de los derechos humanos, humanos, pero que están enfocados en el tema de los derechos sexuales de las y los jóvenes. Como ustedes saben, el Instituto Duranguense de la Juventud, pues trabajamos con todo este sector, y para nosotros es muy importante el trabajo que se hace, y pues como siempre lo hemos relacionado, invitamos a personas que están involucradas en estos temas. Yo creo que tú eres la experta que siempre nos has apoyado, que has compartido con nosotros toda esta temática, o sea, en estos aspectos, que nos has apoyado, y pues también estamos en diferentes equipos multidisciplinarios en los que compartimos con todo este tema que tiene que ver con jóvenes, ya sea en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos participan en cualquier acción que tenga que ver con nuestros jóvenes, ¿no? En cualquier problemática o en cualquier situación en la que estamos en riesgo. Entonces, pues agradecemos mucho María Eugenia Campos Zavala, la maestra, nada más que de cariño, pues nosotros te decimos Mar. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias. Yo agradezco la invitación que me hacen, agradezco a la arquitecta Sofi, que también siempre está al pie del cañón defendiendo los derechos de todos y todas los jóvenes de Durango. Y pues a ustedes que son tan trabajadores, y con todo gusto venimos a platicar de derechos sexuales y reproductivos. Muy bien, entonces, bueno, agradecemos, igual le mandamos un abrazo virtual a todo el equipo del Instituto Duranguense de la Juventud, y pues también un abrazo virtual a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos, que es donde pues Maru se desarrolla y se desempeña profesionalmente en una de tantas, porque a veces he escuchado que es maestra en la Facultad de Derecho y cosas así. Entonces Maru es una experta en todo este tema de hablar. Soy una multiusos. Entonces, pues agradecemos mucho, y precisamente nosotros ya hemos hablado de muchos temas, Maru, en el tema que tiene que ver con juventud. Ya hemos hablado de embarazo adolescente, hemos hablado de educación sexual, de autoestima, de todos los temas que engloban este tema, pero también es importante que aún muchos de nuestros jóvenes todavía no conocen esta amplia gama de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Así es. Y sabes que es un grave problema porque no lo conocen, ya que no se les ha mostrado como un derecho humano. ¿Sí? El ejercicio de la sexualidad y la reproducción son parte de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, tienes toda la razón, no lo conocen, pero aquí hay un error, no se les ha informado que realmente los derechos humanos pues son de todas las personas y su disfrute debe de estar garantizado. Entonces, bien lo dices, y creo que en México todavía tenemos un serio problema, muchos problemas que derivan de la falta del conocimiento de nuestros derechos, especialmente de los que están relacionados con la sexualidad. Estos derechos humanos que tenemos todas las personas se les ha negado, sobre todo a los más jóvenes, y se les ha tratado de alguna manera donde a quienes se interesan por temas relacionados con la sexualidad lo señalan como no pregunte, es malo, es sucio, y creo que va creciendo la gente con una serie de problemas. Sabemos que los derechos humanos son interdependientes, están ligados unos con otros, y la falta de respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos nos lleva a la violación de derechos humanos como el derecho a la vida digna, el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque al violentar un derecho humano violentamos nosotros también, y muchas veces creemos que estamos protegiendo a los adolescentes o a los niños y las niñas, cuando al contrario los estamos perjudicando si los apartamos del
conocimiento de estos derechos. Bueno, no sé, creo yo que cuando empezó toda esta movilidad de los derechos sexuales, todavía muchas instancias o instancias de gobierno, instituciones gubernamentales, todavía no, que trabajamos con jóvenes, todavía no tenemos esa habilidad de transmitir precisamente esta información, y que es muy importante, y que los chavos todavía están como con esa necesidad de que puedan conocerlos, y que nosotros, las instituciones, es el trabajo importante de poder promocionar e informar a los jóvenes acerca de esto. Fíjate que, bueno, yo ahorita siento que se le está dando un poquito más de fuerza a este tema de los derechos sexuales de los jóvenes, derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, este movimiento por una asociación civil, que realmente son las asociaciones civiles, que de verdad hay muy pocas que trabajan el tema de educación sexual o el tema de la sexualidad, que ha iniciado esto. Yo me acuerdo que no recuerdo exactamente si fue en el 2002-2003, cuando yo recuerdo haber visto por primera vez una cartilla de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Y en esa ocasión recuerdo que era una asociación que se llamaba MEXFAM, que fue, creo, como que la que inició con este movimiento, es lo que recuerdo. Entonces, después creo que pasó mucho tiempo y como que quedaron como que arrincónenlos, para que los chavos no sepan. Así es. Y ahorita otra vez empezamos a hablar, porque es bien importante en temas, por ejemplo, como el aborto, como el tema de que los chavos inician una vida sexual activa a muy temprana edad, los métodos anticonceptivos, o sea, toda esta gama de información que ahorita se está presentando, pues tenemos que reforzar esta información con ellos, ¿no? Claro, y de una manera muy clara y sin miedo, porque fíjate que, bien lo dices tú, a inicios de los 2000, de este milenio, es cuando se empezó a ver, y parecía que con fuerza, ¿no? Pero después se escondan todo y no digan nada. Sin embargo, a nivel mundial fue desde 1948. Sí, justo después de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue en ese año. Entonces, un poco antes ya se estaba hablando de la sexualidad y se estaba hablando de este derecho. Empieza pues en el mundo desde 1948 a ver que hay derechos sexuales y reproductivos, y que el entenderlo desde la rama de los derechos humanos pues nos va a llevar a poder obligar al Estado a tomar ciertas medidas para su ejercicio y sobre todo a garantizarlos. En la mayor parte del mundo, México incluido, se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos gracias al feminismo, ¿sí? El movimiento feminista fue el que empezó a poner sobre la mesa de discusión derechos que tenían que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de la violencia, sobre todo la discriminación que ocurría generalmente en el ámbito privado. Y entonces dijeron, lo privado es público y la sexualidad es privada y se deben de respetar esa privacidad, pero el Estado tiene que garantizar que efectivamente sea libre. Entonces empieza a trabajar este movimiento feminista, y en cuanto va luchando contra la violencia hacia las mujeres, de la mano va también el movimiento LGBT, que en sus orígenes, bueno, no en sus orígenes, sino en ese tiempo así le conocíamos, LGBT, y empieza también por esta cuestión de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces es como empezamos en nuestro país, digamos, a tener ya más conciencia de la necesidad de ver los aspectos de sexualidad protegidos, respetados, garantizados por el Estado mexicano. Y aquí le vamos metiendo la educación. Y entonces, sobre la educación, y del ladito de la educación va que debe de ser laico, que se debe de ver de un aspecto laico.
Entonces, y la universalidad, obviamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos en la historia y digamos que seguimos avanzando. Hasta el año 2001, déjame te digo, pues que no fue hace mucho, hacia el año 2001 Holanda fue el primer país que acepta legalmente las uniones, el matrimonio igualitario. Y ya de ahí también se abre como un boom, una bomba, y empieza a hablarse de derechos sexuales y reproductivos en el resto del mundo. Pero tienes razón, la cartilla ha sido muy importante, la cartilla se le han ido aumentando derechos, actualmente tenemos 14 derechos. No es que la cartilla en realidad sea parte del derecho, nosotros le llamamos derecho fuerte o derecho duro, es decir, que lo puedas invocar ante los tribunales, sino que la cartilla nos viene a dar estas directrices y por eso la cartilla hace referencia a dónde en otros instrumentos jurídicos, más bien en instrumentos jurídicos, en leyes, en reglamentos, podemos remitirnos, ¿sí? O sea, la cartilla no es una ley como tal, pero todos los derechos que plasma la cartilla existen en leyes. Así que eso es muy interesante porque en realidad los jóvenes pues, no se van a poner a ver todo el cuerpo jurídico de nuestro país, sino que van a ver la cartilla y eso está bien. Entonces, aquí en la cartilla, como tú lo mencionas, pues son 14 derechos. Así es. Son 14, están, bueno, como bien lo dices, pues si nos metemos a cada uno, pues cada uno trae su explicación, en qué consiste, en qué artículo, la apelación, todo este tipo de que tiene que ver con el tema de leyes, ¿no? Entonces, precisamente te digo, por eso yo recuerdo mucho esta parte, te digo, porque siempre he andado metido donde quiera, ¿verdad? Y el tema, incluso el tema de la educación sexual, pues es uno de los que me apasiona mucho. Entonces, cuando pasamos e inició todo esto, pues yo era parte de la asociación de MEXFAM y fue cuando se le dio como que este boom al tema, pero sí como que después me alejé un poco de la asociación y recuerdo que ya no escuchaba de esto. Nuevamente ahorita pues como que se escondieron, como que lo sacaron, como que los volvieron a esconder y como que ahorita otra vez los estamos dando a conocer, ¿no? Pero fíjate que qué importante lo que tú nos mencionas ahorita en el tema que desde 50 años atrás, esto ya empieza todo este movimiento y por otros movimientos feministas de las comunidades LGBT y toda esta cuestión, pues también tenemos que ir conociendo toda esta parte, toda esta gama de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, ¿no? No, y todos, todos lo debemos de conocer, no es de que, bueno, porque yo ya no soy joven, no, bueno, pues que yo sí soy, bueno, pues que quién sabe qué, no, todos lo debemos de conocer, especialmente las personas del servicio público. ¿Por qué? Porque en ellos recae la garantía de los derechos humanos. Ellos son los que tienen la obligación. Un derecho humano que no tenga una garantía es papel mojado, o sea, no sirve para nada. Todos los derechos, o sea, no nos sirve de nada que decir, es que aquí dice, sino que tenemos que tener la garantía de, y si no se me respeta, ¿y cómo se me va a respetar? Y ahí es donde entra el Estado. Y por eso la reforma constitucional de 2011 fue muy importante también para este tipo de derechos, porque aquí ya nos está obligando a la garantía. Entonces, esta cartilla a mí me llama mucho la atención. Tú bien dices, son 14 derechos que muchos tienen varios, se abre como una gama, pero yo podría decir que hay derechos que para su ejercicio, y en estos derechos para su ejercicio podríamos hablar del derecho a la autonomía de los jóvenes, a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, la toma de decisiones que va dentro de también voy a ejercer este derecho, voy a tomar decisión. ¿Qué toma de decisiones puede ser? Toma de decisiones en querer o no querer tener relaciones sexuales, que tiene que ser algo muy personal, ¿sí? La toma de decisiones en acudir a los servicios de salud para tomar o no tomar un método anticonceptivo, elegir cuál me conviene. La libertad, ejercer la libertad fuera de presiones. Yo te decía que en nuestro país tenemos muchos retrocesos porque tenemos muchas presiones, porque no respetamos las libertades de los demás.
Y desde el bullying, desde la burla, desde los dogmas, desde muchas veces las familias tan cerradas o tan egoístas en las libertades de alguien más, bueno, pues aquí este tipo de derecho nos está diciendo, eres libre. Y la información, porque sabemos pues que todas las personas, de hecho el primer derecho a la cartilla es decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el cuerpo de cada quien y la sexualidad de cada quien. Entonces, esta decisión libre, para que sea libre, tiene que ser informada. No podemos hablar de libertad sin información. Yo les digo, los derechos humanos van de la mano. ¿Por qué tiene que ser informada para que sea libre? Porque yo no me voy a lanzar al precipicio porque sí quiero correr y quiero brincar. Si no me dicen, oye, pues primero te tienes que amarrar para el bungee o qué sé yo, ¿no? Primero te tienen que informar. Así que por eso es muy, muy importante la función del Estado, para garantizar que la toma de decisiones en cuanto a la sexualidad y en cuanto al cuerpo de cada una de las personas sea libre, autónoma e informada. Entonces, esos son derechos, pues los que acabo de mencionar, para ejercer, pero también hay para recibir. ¿Qué es lo que tienes que recibir? Educación. Educación e información. ¿Dónde vamos a sacar que tienes que recibir educación sexual? En el artículo 3º constitucional. Ese artículo es para todas las personas y entonces aquí sí le recae la obligación a las escuelas de impartir educación sexual. ¿Pero cómo? Pues que así, de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo la Constitución, ¿no? Entonces sí recae una educación y luego nos vincula con el artículo 24, donde habla de la libertad, de la laicidad, del Estado laico y de la libertad religiosa. Entonces, para respetar eso, la educación que tiene que ser, según el artículo 3º, orientada a los progresos científicos, pues entonces, fundamental en la ciencia, no en creencias, tiene que ser laica. No va a haber pues aquí promoción a prácticas que a lo mejor a alguna persona le pueden parecer no deseables. Simplemente va a ser educación sexual, conocimiento del cuerpo. Y para eso tiene que haber docentes bien preparados, sin miedo, sin riesgo de que los vayan a lastimar también a ellos por estar dando este tipo de información. Entonces, bueno, pues aquí en este rubro del recibir la educación o la información por parte del Estado. ¿Qué más van a recibir? Los servicios de salud. ¿Por qué los servicios de salud? Los módulos del adolescente, los módulos amigables, orientación médica, métodos anticonceptivos, conocimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, los servicios de salud y recibir respeto. Esto es fundamental y otra vez voy yo. Podemos tener muchas leyes, podemos tener muchas instituciones, pero creo que a nuestro país nos falta mucho respeto. Qué criticona soy, pero es que es de verdad, o sea, tú sales a la calle y te puede faltar al respeto de la manera más fácil del mundo. Tú entras a redes sociales y es una falta de respeto de todos simplemente por el color de su blusa, lo que sea. Entonces, lo mismo pasa en las instituciones. Sí, muchas veces el trato no es respetuoso. Desde una revisión médica tiene que ser respetuosa, desde la forma que se conduce un médico o una médica con el usuario, la usuaria tiene que ser respetuosa. Y no de, ¿a poco? Oiga, que sí, entonces nos falta ese respeto que es un derecho recibirlo y que podemos sintetizar en la cartilla que se debe de tener. Y bueno, pues también lo divido en otros derechos que serían los de protección. ¿De qué nos está protegiendo la cartilla? Más bien el conocimiento de la cartilla, conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, nos está protegiendo de la prostitución forzada. La prostitución forzada, bueno, muchas veces feministas como yo decimos que la prostitución no debe de ser y punto, ¿verdad? Pero ahorita voy a hablar de la forzada, para no meterme ya con ideologías personales. La prostitución forzada es el camino por el cual muchas niñas son conducidas, niños también a veces, y adolescentes y jóvenes son conducidos porque no conocen
este entendimiento de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces esta es la forma de vida que tenemos en casa y pues ándale, la niña la prostituimos. Va a proteger de la trata de personas, porque al momento de tener conocimiento sobre la sexualidad, no van a decir como que ya lo que hice está mal, entonces para que no le diga a nadie, pues sí me voy a ir con esa persona, para que no le cuente a mis papás, entonces protege la trata de personas. Los derechos sexuales y reproductivos protegen contra la discriminación, ya que propician también la igualdad. Aquí no vamos a ver de que si es sutano y tiene novio sutano, o si es sutana y tiene novia sutana, o si es... Sí, o sea, aquí ya vamos a entender la igualdad y vamos a proteger de la discriminación y sobre todo va a proteger la identidad, que ese es un tema también tan importante para las personas transgénero, que últimamente han estado sacando a la luz toda su imagen y decir, tenemos derechos que no se les habían respetado, ¿no? Y un derecho a la identidad. Entonces, creo yo que los derechos sexuales y reproductivos están de la mano, están encadenados con todos los derechos humanos y por eso es importante que los conozcamos. Maru, yo tengo una pregunta, no sé si me puedes ayudar. Claro. Muchos padres de familia están en contra de que se les dé educación sexual en las escuelas. ¿Qué procede en los derechos humanos? ¿Si pueden o no pueden? ¿O están bien los padres de familia o no? ¿Qué procede? Sí, mira, los padres, madres o tutores tienen la decisión de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos o hijas. Es por eso que existen colegios que están orientados hacia cierta religión y que los padres, si lo pueden pagar, bueno, pues meten ahí a sus hijos o a sus hijas porque ellos pueden escoger el tipo de limitar, ¿no? que quieren. Ajá. Agrada también a nuestro país alguna persona que decida que quiere educar en casa a sus hijos, lo puede hacer. Sin embargo, tenemos el Estado que nos está regulando qué documentos, a quién le va a expedir un documento donde la persona acredite que tiene las habilidades y el conocimiento suficiente para tener un certificado de primaria, de secundaria, de preparatoria. Entonces, es aquí donde tendría el Estado que tener ese cuidado de darse cuenta si conocen o no conocen las personas que van a adquirir su certificado, todo el conocimiento, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Que no vayan a las escuelas a darles pláticas. Eso sí lo he escuchado mucho. Creo que el Estado se debe de homologar en cuanto a la información y el modo de que se va a impartir esa información. ¿Sí? Entonces, para que los padres y las madres estén tranquilos, conozcan el contenido de la información como conocen el contenido de las matemáticas, que yo creo que esas también pueden traumar. Si las explican de manera fea. O sea, yo creo que todo, si te lo explican de manera fea, te puede traumar. La historia, ¿no? Si te lo explican de manera fea, pues también acabas con que es esto. Con traumas. Las guerras, las sangres, así es, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que haber un proceso y tiene que haber personas especialistas. Sí, porque muchos padres de familia pues creo que nos están viendo, sí sería importante que conocieran toda esta información, ¿no? Que no piensen. Sí. Es obligatorio, de hecho, lo partimos del artículo 3º constitucional, es obligatorio que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes conozcan sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre la sexualidad. Sí es obligatorio, no pasa nada más en México, pero yo creo que sí es muy importante ver qué contenidos se les van a dar, que sea una educación progresiva de acuerdo a la madurez que vayan teniendo los niños y las niñas y que sea homologada, ¿sí? Es decir, que haya un contenido que sea el que se va a dar en México, porque efectivamente he llegado a saber de algunas formas de transmitir la educación sexual que a mi modo de ver yo también me hubiera desaprobado, ¿no? Entonces yo digo, no, pues creo que sí. Entonces es importante que sea eso con naturalidad y sin discriminación. Es para todas las personas y
no con morbo, ¿no? Que muchas veces es lo que... Así lo toma. Fíjate que bueno, ahorita con toda esta parte, pues yo creo que cuando nosotros exigimos un derecho, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Tú ahorita bien lo mencionabas, que, o sea, que son ligados y que van en muchas cuestiones, y yo tengo derecho a eso, porque también estoy cumpliendo con algo, ¿no? Y también aquí es algo, el tema de los derechos humanos es algo que tiene que ver con mi libertad de decisión, de información, y sí es importante que nuestros jóvenes conozcan todo esto. ¿Por qué? Porque pues ellos pueden decidir, y precisamente tú ahorita abarcas muchas cosas con todo esto que nos mencionas, como el tema de la prostitución, como el tema de la violencia, como el tema de la trata de personas, que también el otro día tuvimos este programa, en esta transmisión en Diálogo Joven, estábamos hablando acerca de lo de la trata de personas. Ya ves que el 30 de julio pues, fue el día de la lucha en contra de, y yo mencionaba esta parte, que lamentablemente como que yo creo que el rango de personas que más están involucrados en esta problemática social pues son niños y jóvenes, ¿no? O sea, porque es como que la población donde más hay, y es también donde las personas son más vulnerables. Entonces, de verdad sí es muy importante para las personas que están en la transmisión y que en algún momento también pueden llegar a verla, porque ahorita es una transmisión pero se queda ahí, y que la pueden ir viendo, y que también, por ejemplo, este tipo de programas nosotros los subimos a la plataforma de YouTube en nuestra área de bienestar y salud integral, en el cual ustedes también pueden entrar y ver todos los programas y todos los temas que hemos trabajado ahí, y que cada uno de los temas que hemos estado trabajando pues van de la mano, o sea, se enlazan y nos llevan a una cosa y nos llevan a otra y nos llevan a otra situación, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante, Maru, que tú nos pudieras compartir toda esta parte y toda esta información, porque precisamente tú traes la información a la mano, la conoces, y es muy importante cada una de las cosas que nos mencionas, cada una de las cosas, y precisamente también en esa pregunta que ahorita decía Lupita, sí, cuando nosotros somos parte de las instituciones que vamos y damos pláticas y damos talleres con los jóvenes, con los padres, que incluso los maestros también a veces vamos y hablamos de educación sexual, y pues es que ¿qué le van a decir a mis hijos? O sea, ¿qué le van a decir a mis alumnos? ¿Cómo les van a decir la información? ¿O qué información les vamos a decir? ¿No? Pero yo creo que el tema de que si realmente nuestros jóvenes estuvieran realmente capacitados o educados sexualmente en este aspecto, en que puedan ellos tomar sus propias decisiones, el que sepan qué pasa o qué no pasa cuando alguien toca mi cuerpo sin que yo no lo quiera, el hecho de que yo tengo derecho o no derecho a si quiero o no quiero tener un hijo, o si quiero o no quiero utilizar un método anticonceptivo, o sea, todas estas cosas, a veces la mayoría, y tú lo decías ahorita, la mayoría de las personas vemos el tema de los derechos sexuales y decimos, ay, no, es que ya le voy a dar armas para que mi hijo pueda hacer esto y esto y esto y esto. Pues precisamente el hecho de que nosotros vayamos y brindemos una educación, o que vayamos y complementemos una educación sexual como instituciones, pues es simplemente lo que nosotros queremos, es que los jóvenes tengan más de dónde puedan aprender y de dónde tengan estas herramientas para poder que ellos puedan tener este tema de libre de decisiones en la toma, ¿no? En la toma de lo que yo quiero hacer, de qué manera lo quiero vivir. Es que al final de cuentas eso nos hace personas, ¿no? Y bueno, pues los adolescentes y los jóvenes son personas, y además que se están formando, entonces tienen que ir tomando decisiones también, y que darles las herramientas para que tomen buenas decisiones. ¿Sabes qué? Ahorita mencionabas algo que efectivamente mucha gente dice, es que si les enseñamos, les damos ideas y luego tienen relaciones precoces y queremos que se esperen. Bueno, está comprobado que las personas que reciben educación sexual en la adolescencia, en la infancia, aplazan más el tiempo para tener su primera relación sexual, y esa relación sexual es sin culpa, ¿sí? Entonces, porque te digo, tenemos un problema de cargar culpas
de miedos, y entonces, bueno, pues es al revés de lo que mucha gente cree. También sabemos que esta cultura, muchas veces por cuestiones culturales, que decimos no vamos a educarlos en estos temas porque lo desconocido no se desea. Entonces, vamos a que no conozcan. Bueno, en esta sociedad, ¿cómo va a ser desconocido? Si vemos en la televisión, en las caricaturas, vemos besos, vemos abrazos, vemos, o sea, los chicos, las chicas traen muy despierta la curiosidad sexual, porque por todos lados, en los espectaculares, en los comerciales, ven cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, así como que muy desconocido, no va a estar. Es mejor hablarlo de ello, pero sí la cultura ha sido bastante importante en que se permita o no se permita el conocimiento de estos derechos. Te voy a poner un ejemplo. Hay países, y México fue hasta hace algunos años, donde se exigía por alguna norma social, no una norma del derecho escrito, pero por una norma social, sobre todo en determinada grupo, que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio. ¿Sí? Y no fue hace mucho, o sea, como que hablaban, ¿no? De que, ay, y ya no se va a casar de blanco, y que no sé qué, ¿no? Entonces, por así decimos, ay, no son buenas costumbres, es moralidad. Bueno, pues esta cuestión tan pequeñita de buenas costumbres, ¿qué nos llegaba? Matrimonios a edades muy tempranas. Sí, matrimonios forzados también. Matrimonios frustrados también, porque si no se conocían, su sexualidad no se conocían realmente íntimamente, bueno, pues había muchos matrimonios frustrados. Pero también algunas personas, para dejar vírgenes a las mujeres de su sociedad, tenían relaciones sexuales con niños o con adolescentes varones. Entonces, siendo hombres, y no era porque ese fuera su deseo, sino era como una cuestión de imposición, ¿no? O sea, debe tener relaciones sexuales con el muchachito porque él no se le va a acabar su himen o no sé qué rollos con el himen, ¿no? Entonces, esto es muy grave y nos está llevando al abuso de otras personas, como pudieran ser estos niños. Y bueno, pues esta cuestión cultural también, donde algunas mujeres han sido vendidas a proxenetas para que se prostituyan. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener a las chicas de cierta sociedad vírgenes, ¿no? Entonces mandan a la prostitución a otras chicas. Entonces esto realmente, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos nos lleva a la violencia, nos lleva a todas las formas de violencia contra las mujeres, pero también de los adolescentes y de los jóvenes, y creo yo que nos lleva también al subdesarrollo, porque la sexualidad es parte integral del ser humano. Entonces, cuando no te desarrollas al 100%, pues vas a crear una sociedad no 100% desarrollada. Y creo que tenemos que asumir la vida ya sin tanto tabú y sin tanto miedo y sin tanta culpa. Fíjate que ahorita me quedé pensando en el tema en el que decías, en el que estaban hablando el tema de lo del matrimonio, de los matrimonios, y esos matrimonios también donde se acordaban ¿Sí? de que tú te tienes que casar con mi hija porque así ya lo acordamos nosotros como padres, ¿no? Y salvamos la fortuna de las dos familias. Yo recuerdo mucho el tema de las películas mexicanas también, hablando en este aspecto, ¿verdad? En este sentido, de que yo creo que sí hemos avanzado muchísimo, nos falta mucho todavía, muchísimo, pero todavía hemos avanzado mucho en este aspecto. Yo me acuerdo también que en el tema de los hacendados, que los dueños de las haciendas eran dueñas de todas las mujeres y que antes de que se acostara con el muchacho que se iba a casar, él tenía que acostarse primero con ella, o no sé, que todas esas cosas que pasaban, ¿no? O sea, que son temas precisamente a lo que tú dices en el tema de cultura, ¿no? Y que todavía ahorita, por ejemplo, y el que decía ahorita de los acuerdos, que a lo mejor ya no se da tanto aquí, pero a lo mejor aquí en la capital, porque en los municipios o en las culturas indígenas,
todavía este tipo de cosas todavía suceden y todavía pasan. Y precisamente, pues parte de lo que nosotros queremos hacer es que ojalá pudiera llegarle a más esta información a más personas. Y por eso el trabajo que hacemos de dar pláticas, de impartir talleres, de todo esto, pues yo creo que nos evitaría, si la mayoría de las personas realmente le diéramos el sentido y el valor de importancia que tiene el tema de los derechos humanos en todo su sentido, en toda la gama, y más en este tema sexual reproductivo, pues a lo mejor nuestros problemas de riesgo, las situaciones de riesgo de las personas, de los jóvenes, yo creo que estaría disminuido, ¿no? O tendríamos menos problemáticas sociales. Yo creo lo mismo. Esa cuestión de la sexualidad, del desconocimiento de los derechos y del propio cuerpo y del empoderamiento del propio cuerpo ha llevado a muchas personas a caer en errores y en miedos que definitivamente terminan con su vida, ¿no? También ha llevado a muchas personas a ser víctima fácil de las situaciones que ya hemos mencionado, como la prostitución o la trata de personas, y también ha llevado a otras personas a vivir otro tipo de problemas, como puede ser la discriminación. En nuestro país, te digo, el colectivo LGBT tuvo una discriminación terrible también, porque no estaban aceptados cualquier tipo de relación fuera de lo que consideramos heteronormal, ¿no? Entonces eso ya también era bastante grave, porque había personas que tenían que vivir en el clandestinaje y había personas que llevaban una doble vida, porque para responder a convencionalismos sociales fingían tener una familia heterosexual cuando también, digamos, de manera infiel, pues tenían una pareja gay o lesbiana o no sé, ¿no? Entonces, sí necesitamos este conocimiento, sí necesitamos ser más empáticos, menos discriminativos, y te cuento, Amnistía Internacional tiene unos datos donde dice que el 30%, a día de hoy, el 30% de las adolescentes, mujeres entre 15 y 19 años de edad en el mundo está casada. 30% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad. Nosotros sabemos que aquí en México ya no se permite el matrimonio entre menores de 18 años, pero no sabes, eso es un éxito, la verdad. No sabes, cuando recién se reformó el Código Civil, nos decían, bueno, pero ¿y ahora qué van a pasar con las chicas que ya están deshonradas? Es que pobrecitas. O sea, tú sabes que en algunos, según nuestro Código Civil, aquí se podía, para una chica menor de edad, dar la autorización del matrimonio el presidente municipal. O sea, esto ya era, y supuestamente era para hacerle el favor para que no se quedara deshonrada, ¿no? Entonces, eso nos decían a nosotros, y en lugar de ver cómo llevas a una niña, a un niño, al matrimonio. Bueno, pues en el mundo así es. Nosotros ya no tenemos legalmente el matrimonio en personas menores de edad, pero de hecho sí hay varias uniones en personas menores de edad, ¿no? Entonces sabemos que todavía este tipo de uniones a veces hasta son acordadas por los padres. Y es dramático, porque ellos son los que están encaminando a sus hijos por un desconocimiento que tienen. Así que, bueno, pues otra cuestión también de derechos sexuales y reproductivos sería la interrupción legal del embarazo, que nosotros sabemos que pues es un asunto de derechos humanos, que tenemos nosotros en nuestro país una norma oficial mexicana donde está exigiendo al personal de salud, entre otros, que practique la interrupción legal del embarazo en ciertos casos, como es el de violencia sexual, aún sin llevar un juicio. O sea, no tienes que esperarte un juicio donde digas sí hubo violencia sexual, sino con el dicho de la víctima. Y eso todavía a muchas personas les molesta o les agrede, cuando en realidad, y desde mi perspectiva de los derechos humanos, a mí lo que me molesta es que haya víctimas de violencia sexual. Creo que disminuiría el número de víctimas de violencia sexual si todos entendemos
que tenemos derechos sexuales y reproductivos y nos sentimos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Bueno, como pueden ver, todo este tema es muy demasiado importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir de muchas cosas y a nosotros nos va a hacer una persona en la cual podamos tomar esas decisiones muy asertivas en nuestra propia vida, ¿no? Que venimos, lo retomo nuevamente, el libre albedrío de toma de decisiones en este sentido, ¿no? Y en que conocemos y en el que vayamos sabiendo. Entonces, sí es importante de verdad que nos demos la oportunidad de conocer más de este tema de los derechos humanos, más del tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque precisamente pues podemos prevenir muchos temas de violencia, de violación y de todos estos tipos de cuestiones, y que como padres de familia también tenemos que ponerle mucha atención a la manera, a la forma en cómo educamos a nuestros hijos, y en el que también como padres de familia tenemos que estar empapados para poder hacer nuestros hijos que sepan todo este tipo de información, porque pues a veces en una plática, a veces en un taller, a veces en algo, pues a veces no podemos también brindar toda la información porque a veces nada más te dan 20 minutos para poder informarle a los jóvenes. Si dejan entrar, más, ¿verdad? Si es que aparte nos dejan entrar a la institución, te digo, a veces en las instituciones educativas, y yo creo que tú también te lo has topado, es que qué tipo de información le van a dar a mis hijos. Entonces, o a mis alumnos. Pues mire, vamos a hablar, bueno, sí, a lo mejor sí me convence, pero si ya que va uno les habla de métodos anticonceptivos, de que si vas y ya les hablas del tema de derechos, no, pues es que usted le va a venir a hablar de que ya van a poder hacer lo que quieran y que no sé qué, y no, lo que realmente es que esto nos vendría a fortalecer muchos problemas por los cuales todavía nuestro país y nuestro estado lamentablemente sigue ocupando, ¿no? Sí, así es. Por eso digo que creo que para resolver esta inquietud con los padres y madres habría que homologar la información y que se diera de manera igual, ¿no? Y ellos ya sabrían qué es lo que van a recibir sus hijos y sus hijas. Y bueno, pues para los jóvenes, pues que sepan que si sus padres son los que están por una negativa, bueno, pues los derechos humanos están garantizados por el Estado, así que pueden recurrir a las instituciones como con ustedes, al Instituto Duranguense de la Juventud, con nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Salud, a los módulos amigables para el adolescente, a todas las instituciones que de manera gratuita ofrecen los servicios de consejería, de salud también y de atención psicológica. Entonces que pueden recurrir, porque les digo, por eso es que son derechos que están garantizados, para que no nada más se queden y digan, ay sí, pero pues a mí no me tocó, eso es de otra gente, porque mis padres piensan de manera diferente. No, bueno, pues ustedes pueden acudir libremente a estas instituciones y con gusto se les va a atender de manera gratuita. Y ya si no pueden acudir, y más ahora en tiempos de COVID, pues por las redes sociales, por el teléfono, por todos lados creo que hemos habilitado la atención, las instituciones, así que bueno, pues se las pusimos todavía más fáciles a los que no pueden consultarse. Exactamente, entonces esta a veces decimos, ay, es que las situaciones de salud como la que estamos viviendo ahorita, decimos, ay, es que viene y me interrumpe muchas cosas porque no puedo andar en la calle, porque no puedo esto, pero también tenemos que ver este lado positivo donde ahorita a través de esta maravillosa tecnología podemos llegar hasta sus hogares sin que salgan, y si ustedes se pueden dar la oportunidad de aprender y de conocer, a lo mejor ahorita todas las instituciones hacemos todo, pero de todos los temas, lo estamos hablando de todo esto, pero la salud mental es muy importante, y parte de la salud mental pues es esto de que nosotros tenemos que conocer estos derechos, de verdad, de que ustedes se den la oportunidad de conocerlos, de saber qué dice cada uno. A lo mejor ahorita los podemos mencionar así, a ver si ahorita los podemos mencionar así rápido, porque yo no sé por qué el tiempo vuela, pero igual a lo mejor que si los fuéramos... ¿Tú dices uno y otro? Como quieras, que los fuéramos diciendo, y de todas maneras para que ustedes
se den la oportunidad de conocerlos, ya si quieren aprender, si quieren saber un poco más a fondo de todos estos, pues precisamente estamos nosotros como instituciones que podemos ayudarlos, que podemos orientarlos, y pues la verdad, la experiencia en las instituciones, pues está lo que es la Comisión de Derechos Humanos, que también ahorita, en un momento, cuando ya nos vayamos a despedir, que nos puedas dar la ubicación, el teléfono, redes sociales, donde yo como joven, yo como padre pueda acudir a la Comisión de Derechos Humanos para informarme más, o para saber o conocer, o también cómo como persona puedo participar con ustedes para promover todo este tipo de cosas positivas. Antes quiero mencionar todos los saludos, Maru, porque tienes muchos saludos. Te dice Susana Robles: saludos Adolfo Piedra, excelente tema, y qué decir de la ponente. Un abrazo, Maru, siempre compartiendo tu conocimiento. Chelito Elizalde: excelente invitada y felicidades a la maestra Maru. Adolfo Granados: felicitaciones, excelente invitada. Y nuestra directora Sofía Durán: saludos a ambos, y a Lupita, que está detrás de cámaras, a seguir luchando por los derechos de los jóvenes. Por ahí hay algo que de repente nos tapa la... Sí, como una mosquita. Es que estamos en vivo, Adolfo, por eso. Estamos en vivo, y por ahí vi que sí. Mira, por ahí se me hace que se te fue un saludo. De Celia Ornelas, dice: saludos, licenciada Maru, súper inteligente y dinámica en sus pláticas. Como siempre. Invitada de lujo. Claro. Nosotros los del instituto siempre tenemos invitados de lujo. Es muy gratificante, de verdad, cuando hacemos estas transmisiones, el que te dejan todos estos mensajes positivos, ¿no? De que lo conocen a uno, de que anda uno de meche en todas las pláticas y hablando y diciendo todo esto, ¿no? No, y cuando se cuenta con el liderazgo de personas como Sofía Durán, como mi presidente, el doctor Marco Antonio Huereca, pues hacemos el trabajo todavía con más ganas, creo, ¿no? Y nos da todavía más libertad de poder direccionar. Y que seguimos, ¿no? Y que seguimos, tenemos años a lo mejor desarrollándonos en esto, y seguimos. Yo de repente me dicen: oye, ¿por qué tú sigues en el Instituto de la Juventud si ya no eres joven? A veces me dicen eso. Digo, es que la juventud no se lleva en el cuerpo, sino se lleva en el corazón. Y lo que hacemos por las personas, la forma en cómo nosotros queremos transmitirles a los chavos, es precisamente para que estén muchísimo mejor, ¿no? Que es nuestro objetivo. Y lo haces con mucha pasión. Pues ahí andamos. Tú también. Sí. Ve la experta y la experiencia de toda la información, ¿verdad? Gracias, Maru. Entonces, si quieres, los vamos diciendo así, si quieres, y luego, ya para que los chavos los conozcan. Les digo, ya si alguien quiere conocer más, pues se puede acercar al instituto o se puede acercar a la comisión. Perfecto, ¿Sí? así es. ¿Empiezas? A ver, vamos a hablar. El primero es derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. El segundo, derecho a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual. Número 3, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Ojo, policías. Sí, porque a veces... bueno, también depende, no, es que más bien Maru, me imagino que lo enfoca al tema de la comunidad, ¿no? Sí, ¿no? Y de todos también, porque luego esos besos. Exactamente, ¿verdad? A los jóvenes les puede pasar. Sí, ¿verdad? Bueno, derecho a decidir con quién o con quiénes se va a relacionar de manera afectiva, erótica y sexual. Okay. Número 5 es derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad, a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Claro. Ojo, papás, ¿verdad? Sí. Ahí nos van quemando, ¿verdad? El siguiente, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Ahí abarca todo lo que está, parte de lo que estamos haciendo ahorita en que acabas de mencionar, el que les estamos dando esa información para nosotros vivir una plena sexualidad, el tema de la cuestión psicológica, el tema de la salud mental, que es muy importante, y más en estos tiempos, ¿no? Así es. El número 7 es derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Así es. Ojo, los métodos anticonceptivos. Sí, ¿verdad? ¡Ese condón en tu mochila! Pero qué mejor, ¿no? Qué mejor que se cuiden. Exactamente, pero es que los papás o
Mejor preocúpense si no lo traen. Al revés. El siguiente, derecho a la igualdad. Todos somos iguales. Aquí no hay de que tú tienes una orientación sexual diferente, todos tenemos el mismo derecho. Número 9, derecho a vivir libre de discriminación. Sí, claro, y para eso necesitamos la información, para exigir los derechos en igualdad y que no discriminen a las personas que son sexualmente activas o a las que no lo son. El siguiente, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Científica, un estudio realizado en Facebook. Ya sé, ¿verdad? Es que como soy, profeso una religión no católica, si no soy así me van a excomulgar o me mandan para acá, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita hablando rapidote de este derecho que estás mencionando, de laica, el otro día yo estoy en la plataforma de TikTok, ¿sí? Entonces, he visto cómo muchas religiosas y religiosos están a favor del tema, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGBT. Entonces, también de qué manera nos informamos y qué tan radicales somos en este tipo de temas, ¿no? Así es, porque luego señalamos por una persona y ya señalamos a todos, generalizamos. Exactamente. Y, ojo con lo científico, porque ni te van a salir pelos en la mano, ni te vas a quedar ciego, ni te vas a salir pequeñas en los ojos. Hablando precisamente de los mitos, ¿no? Hablando de muchos mitos en ese tema. Es muy importante, por eso es bien importante el tema de la información y de la manera en cómo, por ejemplo, las personas que somos profesionistas y que vamos a hablarle a los chavos, también es importante que hablemos con un lenguaje de ellos. En esta parte que tú estás hablando del tema científico, porque a veces queremos llegar y hablar y decirles palabras que ni ellos saben y que a veces ni nosotros mismos comprendemos. Ya se los confundimos más, ¿no? ¿Verdad? Número 11, sí, ¿verdad? Sigue el 11. Derecho a la educación integral en la sexualidad. Integral, ahí va todo, no nada más un salpicón. Ajá. Pero el siguiente, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Okay. Ahí ya aguas también, porque ahí yo puedo ir y decir, ¿sabes qué? Tengo derecho a informarme, a que tú sabes, a que los espacios, ahorita gracias que también a la Secretaría de Salud, que tiene estos espacios donde se dan estos servicios amigables, donde ya no se cuestiona tanto de que si el chavo va con un condón, ¿para qué lo quieres? Porque antes sí era muy así, de que vas, es que ¿para qué lo quieres? Pues, ¿para qué es un preservativo condón, verdad? Entonces, ok, derecho a la identidad sexual. Sí, ¿no? Que ya también lo hemos hablado, que tanto el ejercicio de la sexualidad, la identidad, la orientación, son derechos y le tocan a cada uno y deben de estar respetados y protegidos y garantizados por el Estado. Nada de que te doy chance, no, en igualdad. Y finalmente, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Bien importante porque es la participación. ¿Qué les gustaría a los jóvenes que se hiciera de políticas públicas, que alcen la voz, que digan, que participen en la creación de todas estas políticas y que propongan reformas para lo que no funciona bien? Y que tengan en cuenta que el Instituto Duranguense de la Juventud, por eso está también, para que ustedes se acerquen al instituto y conozcan y sean partícipes de todas estas políticas públicas, y precisamente ahorita que sacas este tema, pues invitarlos a que sigan la página del instituto, a lo mejor quien esté por ahí viéndonos o que todavía no siga la página, todas las actividades que acabamos de iniciar el mes de agosto, que es el mes de la juventud, mes en el que tenemos que buscar, yo creo que cada día buscamos esa lucha de ejercimiento de políticas públicas, y que ahorita pues yo creo que cada día y que este mes reforcemos todas esas políticas públicas que deben de ser de beneficio para las y los jóvenes de nuestro estado de Durango. Exactamente. Vamos cerrando, por favor. Sí, claro que sí. Entonces, estos son los 14 derechos sexuales y reproductivos
de las y los jóvenes. Entonces es muy importante, era muy importante todo esto, Maru, que tú nos pudieras compartir. Yo creo que nos se enriqueció mucho esta transmisión, esta plática, ¿sí? Entonces, pues de verdad agradezco muchísimo el tiempo, Maru, de regalarnos una hora maravillosa, porque nos informamos de muchísimas cosas y que esta pausa nos da el tema de que podemos hacerlo en el aspecto de que podemos informarnos, podemos conocer y conocer las instituciones. Entonces, si un joven quisiera acercarse a la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuáles son las formas? Yo creo que la más fácil es la página de Facebook, que está así, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, y allí nos puede mandar un mensaje inbox y se le va a contestar, o si no, él también puede nutrirse de la información que se publica. Puede acudir a la comisión. Estamos ya trabajando en un horario normal, con las debidas precauciones de seguridad por riesgos de contagios del COVID, pero estamos nosotros en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, Cerro Gordo 32, Interior 13, estamos frente al estadio de béisbol. Sí, es un edificio amarillo, ahí nos pueden ubicar. Y hoy llamando a los teléfonos 130-1969, sino al 130-1970. Les comento que tenemos atención psicológica gratuita, orientación jurídica, recibimos quejas en caso de que algún servidor público no los haya atendido, los haya discriminado, no sé. Y pues obviamente la capacitación que con todo gusto se les imparte. Así que estamos a la orden y yo les agradezco muchísimo a los dos, Lupita, Piedra, que siempre con un toque de mucha amistad me hacen sentir bienvenida. Le agradezco a la arquitecta Sofi Durán, que ha sabido conducir el instituto de manera siempre tan fresca, jovial, pero con una dirección muy bien asertiva y señalada. Así que muchísimas gracias y pues les digo, creo que son instituciones que van muy de la mano de dos buenos liderazgos, de Sofi y del doctor Antonio Huereca. No, pues de verdad te juro que agradezco mucho este espacio y pues le mando también a través de esta red un saludo a Marco Huereca, que también por ahí hemos estado participando en foros y en todo esto, y pues a ti, Maru, de verdad agradecerte. Yo sé que no te puedo dar un abrazo porque ahorita tenemos el tema de salud y que a lo mejor ahorita nos ven así porque pues el hecho de estar aquí no quiere decir que no estemos teniendo las medidas, pero por el hecho de que el cubrebocas nos tapa el sonido, pues no lo estamos utilizando en la transmisión, pero si se fijan estamos en la sana distancia respetándolo. Entonces, de verdad, un abrazo, Maru, de verdad, agradezco mucho y pues le mando un saludo también y agradecerle al arquitecto Sofía Durán por estos espacios que estamos haciendo, por esta información que estamos brindando a través de la página del Instituto Duranguense de la Juventud. No se pierdan nuestras actividades, recuerden, sí, y los invitamos a todos los cursos, a todas las cosas que estamos teniendo ahorita, al curso de inglés, al curso de primeros auxilios que tenemos, de primeros auxilios psicológicos que vamos a estar haciendo en esta semana, arrancando en esta semana. Entonces no se los pierdan. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.